Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.xeos@gmail.com con el asunto libros electrónica. Uno de los principales parámetros que van a limitar nuestros semiconductores es la temperatura. A pesar de que la temperatura tiene diversos efectos variados según el semiconductor, hoy hablaremos de una limitante que existe principalmente en aplicaciones de potencia: la pérdida de valor en potencia máxima versus la temperatura de operación. Cuando buscamos en un datasheet el valor de potencia máxima de salida de un semiconductor, usualmente buscamos el valor denominado como potencia máxima de salida. Y a pesar de que este indica un valor correcto, el problema es que las circunstancias no son las correctas. Estos valores proporcionados por el fabricante, a menos de que se especifique de otra manera, son realizados a una temperatura de operación de 25 grados centígrados. Y el problema cae en este aspecto, que nuestro semiconductor no va a operar a esta temperatura con la potencia máxima o con un valor cercano a esta. Es por esto que nuestro valor de potencia máxima no puede ser el dado por el datasheet, sino determinado por la temperatura de operación. A pesar de que la pendiente de pérdida no siempre será del carácter lineal, esto dependerá si estamos hablando de un semiconductor o de un circuito integrado. Pero esta es una regla que debemos de seguir. Entre mayor sea la temperatura de operación, menor será la potencia máxima alcanzable. ¿Cómo podríamos definir u obtener la pérdida de potencia máxima en nuestro semiconductor en base a la temperatura? Una manera sencilla que puede no ser tan precisa según el caso, pero puede darnos una buena idea de qué va a suceder, es la siguiente fórmula. Esta es temperatura de operación del semiconductor menos temperatura de prueba sobre temperatura máxima, siendo el valor de temperatura de operación el valor al cual va a operar nuestro semiconductor. La temperatura de prueba es el valor de prueba al cual el fabricante hizo las pruebas, que en mayoría de veces es 25 grados centígrados. Y por último, la temperatura máxima de operación dada por el fabricante en el datasheet. Si por ejemplo tenemos un valor de temperatura de operación de 45 grados centígrados, una temperatura de prueba de 25 grados centígrados y una temperatura máxima de 150 grados centígrados, ¿cuál será el porcentaje de pérdida que tendremos? Esto es entonces 45 menos 25 sobre 150 y nos da 0.133. Multiplicamos entonces por 100 y obtenemos un porcentaje de pérdida de 13.3%. Si la potencia máxima a 25 grados centígrados era de 1 watt, ahora tendremos 0.867 watts a 45 grados centígrados. Ahora vamos a comprobar esto con múltiples semiconductores y de esta manera revisar qué resultados obtenemos y verificar que esta curva o pendiente de pérdida no siempre es lineal, ya que dependerá mucho de qué componente y qué tipo de semiconductor estamos hablando. Bien, comenzamos con el diodo Schottky 1N5408 y podemos observar que ya está comenzando a calentarse mucho. El diodo ya lleva aproximadamente 30 segundos operando y ya podemos ver la corriente de salida cayendo. A la derecha podemos ver la gráfica de corriente versus temperatura y podemos ver que posterior a los 80 grados centígrados aproximadamente ya comenzamos a ver una caída drástica o semilineal de lo que podríamos considerar la pendiente de pérdida de potencia.
y podemos observar que la corriente de salida va disminuyendo cada vez más. Dada la resistencia térmica de este diodo, este valor en el que se quedará estable puede variar. En esta gráfica que tenemos indica que tiene que estar soldada una PCB, obviamente una PCB con power planes, entonces tendría que haber una cierta disipación un tanto considerable, y en este caso lo tenemos simplemente ahí tirado en la mesa, entonces tenemos una disipación pésima, y podemos ver que se queda estable aproximadamente a 1.7 amperes, por lo que ya vimos que la pérdida fue casi de la mitad. A la temperatura de 91 grados se queda estable más o menos. No espero que exista un cambio, a lo mucho llega a bajar un poco, pero va a mantenerse aproximadamente a esta temperatura. Y podemos ver que en efecto registra temperaturas de 90 grados. En este caso se queda un poco estable, y será la pérdida que obtendremos de la potencia máxima de salida. Ahora vayamos a ver el transistor NPN para ver que las consecuencias o el impacto es un tanto distinto. Bien, ahora con el transistor TIP31C vamos a iniciar, y primero veamos cómo comienza la caída. Claro está que lo tenemos en disipador para que el incremento de temperatura sea considerable. Lo tenemos a 39 grados, pero como está sin disipador, el incremento de temperatura va a ser exageradamente rápido. Ya estamos a 66 grados y ya podemos ver que comienza la caída. Ahora, la caída es algo rápida. Esto es normal. Esto es debido a que el incremento de temperatura es en pico, es increíblemente alto, entonces la resistencia interna del transistor incrementa, y esto genera que comience la pérdida para, por así decirlo, autorregularse. De lo contrario, el transistor se quemaría inmediatamente, casi que pasaría esto. Entonces, por este mismo motivo tienen esta naturaleza de autolimitación, por así decirlo, que no siempre ocurre. Cabe recalcar que esto no siempre ocurre, y hay ocasiones en las que el transistor se puede quemar, que ocurre más por picos de corriente demasiado rápidos, o no demasiado rápidos, pero con una transistoria muy elevada o muy pronunciada, y con este poco tiempo que tengan de alta corriente tienen para quemarse. Entonces, así lentamente no se van a quemar, no es muy común, y ya podemos ver que la caída ya fue extremadamente alta y la temperatura igual por 130 grados centígrados. Pero si este incremento de temperatura hubiera sido demasiado alto y por mucho más del límite de corriente, esto sí lo hubiera quemado casi que instantáneamente. Ya caímos a 500 miliamperes, entonces la pérdida fue increíblemente alta, pero esto es porque estamos demasiado cerca del límite. Ahora marcó 89 grados, tal vez no sea una medida muy precisa, pero va a mantenerse en el margen de los 100 grados, 90, 100 grados, 88 grados como vimos, pero por este mismo motivo ocurrió esta caída tan grande. Esto es por no tener un disipador instalado. 98 grados, entonces podemos ver que esta pérdida es altísima. Comenzamos con 3 amperes y acabamos con 0.56 amperes. Bien, por último tenemos el op-amp. Este es un LM324, un op-amp de propósito general. Y tenemos una corriente de 35 mA de máximo de salida aproximadamente. Y podemos ver que ya comienza a descender este valor. No tan rápido, pero comienza a descender. Tenemos ya una temperatura de operación de 34 grados centígrados. Y podemos ver cómo va a comenzar a disminuir. Ahora, tenemos que hacer énfasis en que este op-amp tiene un limitador de corriente interno, por lo que esto le ayuda a que no se vaya al carajo con altas corrientes o con cortocircuito.
pero aún así tiene un limitador al mismo tiempo, porque un op-amp es muy delicado ante las temperaturas, entonces no se puede permitir estar operando a temperaturas tan altas. Y vamos a ver que la corriente de salida va a disminuir un poco más, aunque a esta velocidad no vamos a esperar un cambio tan drástico. Comenzamos con 35-36 miliamperes. Ya tenemos una temperatura de operación de 44 grados centígrados y sigue disminuyendo la corriente de salida. El op-amp está en modo buffer, por lo que es una aplicación normal, común y corriente. En salida en modo source. Bien, comenzamos a ver que la salida ya no varía tanto, o por lo menos lo hace con una velocidad menor. Significa que ya estamos cerca del valor fijo a la temperatura que vamos a establecer como normal. Y ya casi que se queda fijo. Falta poco. Ya podemos deducir que menos de 30 miliamperes no vamos a caer a eso. Sería muy difícil o necesitaríamos una temperatura ambiente muy alta para que esto pase. Pero como la temperatura ambiente es de 24 grados centígrados, entonces no vamos a esperar esto. Como ven, tenemos una temperatura de operación ya de 50 grados centígrados. Y se ha mantenido estable, por lo tanto ya podemos decir que este será el valor en el cual se va a mantener nuestro amplificador. Podemos ver que la temperatura ambiente es de 25 grados, por lo tanto corresponde a la resistencia térmica y la potencia disipada. Entonces ya podemos concluir que será 30 miliamperes la corriente máxima de salida para la temperatura de operación fija. Bien, ya que hemos visto las pruebas, es hora de llegar a la conclusión. Una vez más, hemos visto y comprobado el efecto de la temperatura en los semiconductores. Un efecto de tantos, claro está. Por lo tanto, debemos recordar la enorme importancia de dos factores. Primero, la importancia del diseño térmico. Tanto la montura y dimensiones del disipador necesario para reducir la temperatura lo más posible, así como de la implementación de disipación activa, que son los ventiladores, en conjunto a el correcto acceso y flujo de aire en el lugar en el cual se aloje nuestro circuito. Y en segunda, la importancia de la eficiencia de salida. Debemos recordar que entre menor resistencia equivalente en nuestros semiconductores tengamos, menor será la potencia de pérdida en calor. Por lo tanto, para aplicaciones de potencia siempre debemos de buscar la opción que mejor eficiencia nos brinde. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de este. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.